3 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Momento de darle la bienvenida al presidente del PIT-CNT, a Marcelo Abdala. En la jornada de ayer, la Central de Trabajadores presentó la campaña por la reducción de la jornada laboral y que lleve la semana laboral de 48 a 40 semanas manteniendo salario. Bienvenido, Abdala. ¿Cómo anda? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿en base a qué informes técnicos del Instituto Cuesta Duarte se hace esta propuesta de reducción de la jornada laboral? Bueno, nosotros iniciamos la campaña Reducí la jornada laboral para vivir tu vida, porque además de que hemos observado una tendencia general importante de buscar la forma de compartir la actual revolución tecnológica con los cambios radicales que desarrolla en el mundo del trabajo y el crecimiento de la productividad con los trabajadores, una de las formas más característica es compartir esas ganancias de productividad con la parte trabajadora, reduciendo, digamos, la jornada laboral sin reducir salario. En este caso, la propuesta tiene que ver con una ley que establezca un máximo de 40 horas semanales con pago de 48 y que a su vez la aplicación de esta ley pueda ser observada, enriquecida a nivel de la negociación colectiva por rama de actividad. La evidencia que nosotros hemos encontrado es que una reducción significativa de la jornada de trabajo efectivamente contribuye en la buena vida y el bienestar de los trabajadores, de cómo se sienten en el lugar de trabajo, en el clima laboral, pero a su vez tiene un impacto positivo desde el punto de vista de la salud laboral, de la salud general del trabajador. Hay estudios que, digamos, cotejan la realización de procesos de reducción de la jornada de trabajo con la inclinación a hacer deporte, a dejar de fumar, y se demuestra, digamos, en ese sentido que hay resultados positivos. Contribuye a través de dos vías a superar, digamos, la brecha de género, es decir, por un lado, en la medida que queda tiempo libre para el trabajador, en la medida que se achica el trabajo remunerado, a su vez eso permite que se compartan varones y mujeres en mayor medida el trabajo no remunerado, el que está asociado a los cuidados familiares, etc. Pero además, la mujer es absolutamente discriminada del mundo laboral en aquellos sectores donde uno de los aspectos donde se define si se contrata o no a una persona es si está dispuesta a una carga mucho mayor de trabajo. En la medida que se reduce la jornada de trabajo, se generan condiciones para que sea indistinto la contratación, digamos, de varones o mujeres. Entonces, por esa vía también contribuye a disminuir la brecha de género y queda demostrado de los distintos estudios, digamos, que ha hecho el Instituto Cuesta Duarte, la consultoría técnica, digamos, del proyecto Saberes en Acción, que estudia estrictamente la cuestión de la productividad, pero que también mira cómo la productividad es también para compartirla con la parte trabajadora, no tiene un impacto negativo sobre el nivel de empleo, pero además puede ayudar, digamos, a que mejore la productividad genuina en los lugares de trabajo. ¿Y en qué sectores han identificado se puede implementar rápidamente esta reducción? Y bueno, en particular esto podría afectar beneficiosamente a por encima de un tercio, de un 33% de todos los sectores económicos del país que trabajan más de 40 horas semanales, ¿no? De pique el comercio y los servicios, que en general está un poco por debajo de las 44 horas semanales, la construcción, la industria manufacturera, ni que hablar los sectores vinculados a la actividad agropecuaria, los sectores donde es más grande todavía la jornada laboral, que tiene que ver con la logística y el transporte carretero, que la enorme duración que hay, digamos, del tiempo de trabajo en estos sectores, luego los paga la sociedad en su conjunto por la vía de la proliferación de accidentes, etcétera, porque particularmente en el sector transporte carretero se está por arriba de las 48 semanales. No es redistribución, es reducción de la jornada. Y se lo pregunto porque ayer le preguntaban a Delgado, él decía que está dispuesto sí a charlar sobre esto y a debatir sobre esto, pero que primero hay que manejar la alternativa de la productividad y la redistribución de los horarios, de trabajar tal vez más horas un día a cambio de algún día libre, el teletrabajo, en fin, no es lo mismo. No es lo mismo. Esto es un proyecto que tiene que ver con una ley que establezca, después de que desde el año 1915, al influjo de don José Valle y Ordóñez, se estableció
que la semana laboral en Uruguay es de 48 horas semanales como máximo y 8 horas diarias, que se haga una ley específica en el cual la semana laboral vaya a las 40 horas semanales. Es un proyecto, digamos, un planteo distinto que tiene que ver con una reducción concreta de la jornada laboral, en vistas también de que las experiencias que han habido el siglo pasado sobre flexibilización de la jornada de trabajo, desregulación de las relaciones laborales y cierto énfasis, digamos, a la individualización de la negociación, cuando hay una asimetría grande de poder entre el trabajador y el empresario, en realidad lo que contribuyen es a que haya una mayor depredación de los derechos laborales. Y bueno, no es efectivamente la propuesta que nosotros hacemos. Bienvenido el debate con todas las ideas, pero bueno, se trata en este caso de un planteo distinto. Abdala, ¿y qué pasa con la viabilidad en cuanto a que hay cientos de miles de personas que ganan 25.000 pesos o menos y que muchas veces en sectores donde sí se ha reducido la jornada, por ejemplo el sector salud, que son turnos de 6 horas, la gran mayoría termina trabajando 12 horas porque necesita 2 turnos para trabajar? ¿Cómo evitar que esto se convierta en que alguien, bueno, logró las 40 horas, pero en realidad va a dedicar el tiempo que no trabaja en ese lugar a hacer changas u otros trabajos para poder equiparar sus ingresos? Bueno, naturalmente que un planteo de este tipo no va en desmedro de los planteos que ha hecho el movimiento sindical, tanto en lo general, digamos, como en los propios ámbitos de la negociación colectiva, de la necesidad de ir a una sociedad más equitativa desde el punto de vista de la distribución de la riqueza por la vía de la mejora salarial. Pero de todas formas, digamos, en la evidencia que queda demostrada en el estudio de los distintos casos de reducción de la jornada de trabajo, en todos los casos una ley que reduce la jornada de trabajo tiene un impacto positivo en una reducción efectiva, digamos, del tiempo de trabajo. Es decir, es muy difícil que se apruebe una ley que establezca que el máximo, digamos, posible de trabajo por semana sean 40 horas semanales y que eso no sea respetado masivamente. Entonces, en los estudios que hicimos nosotros no aparece como un fenómeno masivo, digamos, que una reducción de este tipo pueda no tener un impacto en el tiempo de trabajo real que se produce. ¿Qué pasa con la productividad, ¿no? Porque es un tema que se ha mencionado mucho, pero que finalmente como medida y variable integrada a las negociaciones no se logró poner. ¿Cómo se va a trabajar el tema de la productividad en las negociaciones con las cámaras empresariales, etcétera? Bueno, para asegurar que esto efectivamente no tiene un costo por ese lado. Bueno, en primer lugar, lo que desde nuestra perspectiva hay que hacer en materia de productividad es afinar bien el concepto. Porque muchas veces se pone en la misma bolsa, digamos, lo que es un aumento en la intensidad de trabajo. Esto es que haya un mayor esfuerzo físico o intelectual del trabajador para que con la misma organización del trabajo y la misma tecnología produzca más. Esto no es productividad, esto es aumento de la producción. En donde hay que ser cuidadoso porque esto puede afectar efectivamente la salud laboral. Nosotros sabemos que hay sectores donde hay formas de retribución del trabajo, formas de salario vinculado al destajo, donde tú luego te encontrás que personal trabajador muy joven está con la espalda lastimada, tienen, digamos, daños a su salud que deberían estar efectivamente cuidados desde el punto de vista de condiciones saludables de trabajo, y eso el movimiento sindical, digamos, lo mira con mucho cuidado. Y otra cosa diferente es cuando, tanto por innovación tecnológica como en las transformaciones que se desarrollan en la organización del trabajo, sin aumentar el esfuerzo del trabajador, aumenta la capacidad productiva del trabajo. En realidad lo que los estudios que hemos desarrollado establecen es que una reducción de la jornada de trabajo puede inducir tanto a una innovación tecnológica positiva como a la mejora de la productividad genuina. Y nosotros estamos de acuerdo con eso, porque si uno mira los procesos de trabajo más complejos, digamos, bueno, hay cierta curva normal entre cómo se trabaja al principio de la jornada y al final, cuando la jornada es más extenuante, más larga. Hay estudios de dónde se producen los accidentes. La mayoría de los accidentes son en los últimos días de la semana y cuando ya la gente está exhausta, digamos, desde el punto de vista del trabajo. Entonces, en nuestra perspectiva, una reducción de la semana laboral como la que se propone puede tener un impacto positivo en la productividad del trabajo. Sin contar que a su vez hay algunos costos asociados, solamente por abrir la empresa, digamos que en la medida que se achica la jornada puede también beneficiar
a los sectores empleadores porque, bueno, desde el punto de vista de la energía, los costos fijos, lo que cuesta abrir una empresa en la medida que se pueda desarrollar bien, puede ser positivo no solamente para los trabajadores, sino también para las propias empresas. Por eso es que nosotros señalamos que está muy bueno que se pueda aprobar una ley, es a eso por lo que vamos, pero también le ubicamos que puede haber un elemento para su aplicación que sea la negociación colectiva por rama de actividad, claro, para ver las características específicas del trabajo, ¿no? ¿Cómo valoraron que estuvieran presentes en el lanzamiento de las autoridades del Ministerio del Trabajo? ¿Es una base más sólida para posiblemente llegar a entendimiento si se apruebe rápidamente esta norma? Y para mí fue una señal positiva porque demuestra, digamos, que se puede tener distintas opiniones sobre tal o cual idea, pero que, bueno, está bueno conversar en el ámbito de la tripartita. De hecho, también estuvo presente la delegación empresarial en el INEFOP, porque estos proyectos que miran, por ejemplo, el proyecto Saberes en Acción, que está estudiando todo lo que tiene que ver con la productividad justamente, es un proyecto cofinanciado por el INEFOP, que es un ámbito tripartito en el cual básicamente hemos aportado empresarios y trabajadores, ¿no? Yo creo que es una cuestión positiva porque me parece que es una tendencia universal que está bueno que la empujemos en el país. Tenemos cierto atraso, repito, si uno analiza. La ley que limitó la duración del tiempo de trabajo fue de 1915. Ya estamos entrados bastante en la segunda década del siglo XXI. Bueno, es hora de adecuar un poquitito la normativa laboral a las revoluciones tecnológicas que han habido, a la revolución tecnológica que hay ahora y, bueno, algunos cambios que está bueno pensar para poder compartir con bienestar de la gente, digamos, los fenómenos que están aconteciendo en el mundo del trabajo. ¿Por qué presentar este proyecto ahora, en plena campaña electoral, a pocos meses de las elecciones nacionales y también mezclado con la campaña por el plebiscito, donde, bueno, se ha señalado desde quienes opinan contrario al plebiscito que de alguna manera es una mirada populista, que se prometen cosas que no van a ser beneficiosas para el país y que a cualquiera le puede seducir, bueno, trabajar hasta los 60, subir la jubilación mínima, etcétera? Bueno, de hecho nosotros hicimos esta propuesta el 1 de mayo de 2023, la repetimos el 1 de mayo del 2024, solamente que aquí ya ubicábamos alguna evidencia científica como la que muestra este proyecto y, bueno, insistimos en el momento en donde hay un debate público sobre con qué orientación, con qué horizonte se van a desarrollar, digamos, la administración del país en los próximos 5 años, porque, bueno, es un momento donde la gente mira proyectos, programas, propuestas y, bueno, está bueno que el movimiento sindical, desde su independencia y su autonomía, establezca propuestas a todo el mundo, ¿no? En realidad, yo nunca etiqueto las opiniones, no creo que pueda ser fácilmente etiquetable el planteo que hace el PIT-CNT, digamos, hacia el plebiscito, afirmar tus derechos, votar la reforma de la gente. Pero tiene un elemento común con esta propuesta que es insolayable. Acá nosotros estamos defendiendo tiempo de vida. Es decir, si tú analizás que la ley 20.130, que para nosotros, sé que hay otras opiniones y respeto, pero fue un ajuste fiscal encubierto. Fue solamente una reforma jubilatoria, pero con pretensiones de ajuste fiscal, porque quien paga los platos rotos básicamente es la población trabajadora. Y tú analizás que se elevó el tiempo de trabajo de los 60 a los 65 años, inclusive para cobrar menos. Bueno, el planteo que viene haciendo el movimiento social, el movimiento sindical, es poder reconquistar el derecho, si así la gente lo decide, a jubilarse a los 60 años y con un piso que la jubilación mínima o la prestación de la persona sea igual al salario mínimo nacional. Esto tiene que ver con los derechos de la gente, porque nosotros vemos gente nuestra que trabajó toda su vida y que se jubila y después de jubilado pasa hambre porque tiene que decidir si se compra los remedios o llega a fin de mes. Entonces, para nosotros es una propuesta que una sociedad como la nuestra, que es rica, digamos, aunque a veces está mal organizada, está mal distribuida esa riqueza, bueno, que pueda generar la condición de que la gente no viva trabajando toda la vida para morirse de hambre después, ¿no? Sobre este plebiscito, ¿cómo cayó la determinación que finalmente terminó adoptando la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, que era una cosa que en principio había firmado justamente por el plebiscito y ahora de alguna manera se suma a la postura del Frente de la Libertad de Acción? Bueno, nosotros somos respetuosos de las distintas opiniones y opciones que se van adoptando desde el sistema político. De hecho,
aspiramos a una campaña ciudadana en la cual podamos hablar con gente de los más diversos partidos políticos, porque cuando nosotros vamos a un lugar de trabajo, una asamblea o a un barrio a establecer que la gente ponga la papeleta blanca y negra, digamos, del sí a la reforma nuestra, no le preguntamos qué va a votar partidariamente en octubre. Somos respetuosos, no ¿Pero la esperaban? La verdad que no nos asombró, digamos, que se tomara esa determinación. Lo que sí es cierto es que nosotros observamos la resolución de programa que en particular la fuerza política de Carolina Cose ha definido en materia de seguridad social y en la misma se establece volver a restituir la posibilidad de jubilarse a los 60 años, llevar la jubilación al salario mínimo y eliminar el ahorro lucrativo de la seguridad social. La verdad que si uno analiza estas tres posturas con respecto a los tres planteos que levanta el movimiento social, bueno, en fin, parece que tiene bastantes similitudes, ¿no? Entonces, si uno parte de la base que el asunto no es defender la SAFAP, sino que es otro tipo de valoraciones la que llevan a alguna gente a no compartir el plebiscito, la pregunta que nosotros debiéramos hacer es cómo van a aplicar estas tres propuestas, ¿no? Porque en el caso de lo que plantea el movimiento sindical es claro, quedan inscriptas en la Constitución de la República, porque también lo cierto es que las reformas que ha promovido el sistema político, salvo la del 2008-2009, que implicó una mejora para la gente, bajo la administración del Frente Amplio. Pero luego, desde la dictadura a la fecha, todas las reformas han sido para perjudicar. Por eso es que los movimientos sociales dicen, bueno, pongamos en la Constitución estas tres medidas cautelares de defensa de los derechos humanos para que la gente esté relativamente garantizada. ¿Cómo van a aplicar esa reforma? A no ser que en realidad se esté defendiendo el papel de la SAFAP, cosa que yo no creo porque no es lo que dice el programa. Entonces habría allí que consultar con ellos cómo aplicarían, digamos, esos tres criterios. Advierte una contradicción del frente, entonces, allí. No sé si contradicción, pero bueno, los tres puntos que plantea la papeleta son tres medidas cautelares en defensa de la gente. Al parecer, si yo no leí mal, en el programa del frente están estas tres cuestiones. Sé que algunos han dicho que defienden la existencia de la SAFAP. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo se aplica esta propuesta? ¿Será en el diálogo social ese que ellos plantean? Que además el movimiento sindical ya dijo, el diálogo social, bienvenido siempre. No es contradictorio con una iniciativa de poner tres medidas cautelares que defiendan los derechos de la gente en la seguridad social, luego de una depredación en la cual primero le sacaron el aguinaldo a los jubilados, aumentaron los años de trabajo para jubilarse, que pasaron a 35, cambiaron las tasas de retorno y de liquidación de la jubilación, metieron al capital financiero para que deprede ingresos de los trabajadores, cobrando comisión, haciéndose, digamos, hacer los gastos administrativos por parte del Banco de Previsión Social, garantizándose con el Banco de Seguros del Estado y comprando deuda pública, es decir, una ganancia completa con cero riesgo. Bueno, ¿de qué manera nosotros convertimos, esta es la reflexión que hacemos nosotros, la seguridad social en un derecho humano? Y discutir lo que haya que discutir, porque acá han estado ausentes cuestiones como la financiación, cuestiones como la asistencia, por ejemplo, a la discapacidad, cuestiones cómo se complementa cuando el trabajador tiene alguna contingencia, seguro de paro, cómo mejoran esas cuestiones, cómo se jubilan en mejores condiciones. Abdala, aprovecho los últimos minutitos que nos quedan para preguntarle por qué el PIT-CNT viene demorando abordar el tema Venezuela. No, de hecho hicimos una conversación en el secretariado, esto fue durante la semana pasada, en donde obviamente el movimiento sindical siempre se para, digamos, analizando las cuestiones en los términos de exhortar a la defensa, digamos, de la democracia, de la transparencia, de que aparezca la información, mirando críticamente, por un lado, las formas de injerencia. ¿Qué valoración entonces tienen del accionar del gobierno actual de Venezuela? Bueno, que hay elementos de deterioro democrático es una cuestión que está arriba de la mesa en el análisis del PIT-CNT desde siempre, coadyuvados o producidos por un montón de factores que tienen que ver con la geopolítica, con la intervención y el bloqueo del imperialismo norteamericano, pero que también tienen que ver con algunos elementos de deterioro democrático en la propia realidad venezolana. En general, en el PIT-CNT se ve con simpatía algunos pronunciamientos que han habido, como en el caso de México, Brasil, de Lula, Colombia,
y exhortando a la paz y a que se respete, digamos, la voluntad popular y haya transparencia en todos los sentidos. Pero entonces coinciden de que hay algunos elementos que están violentando, digamos, la paz democrática en Venezuela. Que hay, digamos, un deterioro democrático en un país bloqueado, con un enorme conflicto geopolítico, con problemas. Bueno, eso forma parte, sí, del análisis del PIT-CNT y obviamente un llamado al respeto, a la autodeterminación del pueblo y a la transparencia necesaria. ¿Y la postura que ha tomado el gobierno uruguayo, el PIT-CNT la ha evaluado? O personalmente, ¿qué piensa la postura del gobierno uruguayo? Bueno, nosotros consideramos eso, ¿no? Exhortar a la transparencia, exhortar al respeto a la voluntad popular y a la autodeterminación de los pueblos es un poco la definición que venimos tomando, que si bien todavía no está escrita en una resolución específica, es un poco la discusión que hicimos, por lo menos en el secretariado del PIT-CNT. ¿Y tienen pensado sacar un comunicado? ¿O queda así una discusión interna? Es posible que además de que el propio secretariado, estos elementos que yo estoy diciendo, los consagre en alguna resolución, que inclusive pueda ser esto mirado en la propia mesa representativa, que es el ámbito de dirección del PIT-CNT y que en este caso se va a reunir el viernes. ¿Le cuesta reconocer al PIT-CNT bueno, estas falencias democráticas por ser suave, que es lo que está pasando en Venezuela? Como te decía, digamos, nosotros somos absolutamente conscientes de la cuestión geopolítica, no le damos un milímetro a las acciones beligerantes vinculadas al bloqueo, al hostigamiento que promueve el imperialismo norteamericano, pero tampoco, digamos, cometemos servilismo con este deterioro democrático que se observa, digamos. Tratamos de tener una opinión independiente, legítima y, naturalmente, profundamente democrática. Abdala, gracias por estos minutos.